El tema que quiero hablar en esta mañana es el tema acerca del oscurantismo. Y muy por sobre todas las cosas, sobre la oscuridad en el corazón del hombre, de la mujer. ¿Y qué es el oscurantismo? Hay un periodo de nuestra historia, de la historia de la humanidad, que se conoce como oscurantismo. Algunos lo llaman los 1000 años de oscurantismo, otros lo llaman la era medieval. ¿Cuándo empieza este oscurantismo? Alrededor del siglo V. Y obviamente, si son 1000 años, dura hasta alrededor del siglo XV. ¿Y por qué el oscurantismo? Quiero que me acompañen en un texto, si Lucas me ayuda, el Salmo 119. ...105, ¿no? Si estaba la diapositiva mejor, y si no ponemos el texto, aunque creo que todos lo conocen de memoria. Alguien dijo, la oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. ¿Cuánto escucharon? Media filosófica la frase, ¿no? Como en esta mañana también esa misma historia dice, el frío no existe. Pero guarda que prendemos las estufas, ¿no? Y pero ¿cómo que no existe? Si estoy temblando. Hay algunos que vinieron, bueno, se me veían los ojos, gracias a Dios, ¿no? Pero no, el frío no existe. Lo que nosotros consideramos como frío es la ausencia de calor. Bueno. ¿Lo leemos? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo puede leer? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué ha sucedido, iglesia, para que de pronto toda la humanidad cayera durante 1000 años en un oscurantismo? Cuando nosotros vemos la iglesia en el libro de los Hechos, una iglesia humilde pero poderosa, una iglesia que era perseguida pero que estaba iluminando en todas las partes del mundo conocido. Esa es la iglesia del primer y segundo siglo. Pero cuando nosotros vemos la historia, vamos a llegar al siglo V y vamos a ver un contraste entre la iglesia primitiva, la verdadera iglesia, y una iglesia que se había levantado. Esa iglesia que se había levantado era una iglesia ostentosa. Era una iglesia rica. Era una iglesia política. ¿Qué había pasado? Hay un título que se llama Pontificius Maximus, que habla de el sumo pontífice. ¿Cuántos saben lo que es el sumo pontífice? Es un título, es el máximo título que un hombre podía ostentar en aquel tiempo del Roma. ¿Y de quién era? ¿Quién ejercía ese título? No diga el Papa. El Papa ni existía. En el Imperio Romano, el título de pontífice era otorgado a los emperadores, entre otros muchos títulos que tenían. La máxima autoridad, el máximo honor, la última palabra en todo. Y cada emperador que iba delegando el cargo al otro, cada sucesor, asumía, entre otros títulos, con el título de sumo pontífice. Hasta que llegamos al siglo IV. Esto es historia, ¿eh?
Estoy dando datos totalmente objetivos que cualquiera de los que está aquí o los que nos están viendo entra en la historia, porque la historia está escrita, ¿no? O sea, uno puede ser subjetivo hoy en día, según por ahí con la simpatía política de hablar mal o bien de un gobierno, pero la historia está escrita. Hasta que en el siglo IV sube al poder el emperador Graciano. Y Graciano, que tenía un paradigma distinto, él estaba apuntando hacia otro lado, decide renunciar a este título. ¿Y a quién se le transfiere a este título? Bueno, si vemos el contexto del siglo IV, sabemos que allí Constantino llega al poder y la iglesia, de ser perseguida, pasó a ser la religión oficial del imperio. Este título de pontífice es transferido a un obispo. Yo siempre me hice una pregunta, hay una persona. Yo de que la gente grande tiene nombres raros, ¿no? Yo tengo un tío que se llama Lindolfo y no conocía a nadie más con ese nombre. Y seguro que usted también conoce a alguno. Pero mi abuelo se llamaba Damaso o Damaso, no me acuerdo bien cómo se pronunciaba. Y yo digo, ¿de dónde habrá sacado este nombre, mi abuelo? Por Dios. Y bueno, después de muchas décadas, me enteré de dónde salió el nombre. Porque la persona a quien Graciano les transfiere el título de sumo pontífice por primera vez en la historia, en el siglo IV, es el obispo Damaso I. Y en ese contexto es cuando el Imperio Romano empieza la declive. Empieza a perder fuerza y empieza a ser invadido por los bárbaros, etc. No quiero caer en esos detalles, porque esto es más para una clase, para una materia que en el instituto la tenemos, que es historia de la Iglesia, historia de Roma, catolicismo romano. Está toda la información allí. Y en el siglo IV empieza lo que se conoce como hoy en día la Iglesia Católica, que empieza dentro de un torbellino de problemas, de circunstancias, a tal punto que se divide en cuatro lo que era el cristianismo, porque había obispos por todas partes. Y ellos los otros obispos no aceptaban de que sea el obispo de Roma el que ostente el título de pontífice. Pero por allí empezó. Y un siglo después, en el siglo V, empieza la declive. Porque toda la corrupción inmoral que había en el imperio se introdujo dentro de aquella institución. Presta atención, iglesia, ¿eh? Porque todo comienza chiquito, todo comienza con un pequeño paso, todo empieza con una pequeña piedra que cayó de la cumbre de la montaña y después se convierte en una avalancha. En aquella iglesia católica no había vírgenes, no había santos, lo que se llama los tesoros de la iglesia. ¿Saben lo que son los tesoros de la iglesia? Los tesoros de la iglesia es que una persona que tuvo por ahí una vida piadosa, un hombre de Dios, una mujer, alguien entregado al Señor. Bueno, ellos interpretaban de que como había sido tan piadoso, tenía un gran tesoro. Y ese gran tesoro, él desde el más allá, él lo podía compartir con quien lo necesitara.
¿Vio? Entonces yo le puedo pedir a fulanito, a fulanita, porque él tiene mucho y yo no tengo nada. Vivo en Argentina, soy pobre. Bueno, así empieza la historia. Y a tal punto de que se empezaron a crear tradiciones. Y estas tradiciones fueron eclipsando las escrituras. Y a tal punto en que se prohibió que un hombre, una mujer, pueda leer este libro. Y cuando eso sucedió, inició en el siglo V hasta el siglo XV, XVI, la lámpara que alumbra a todo hombre, a toda mujer, de pronto nos fue privada. No podíamos verla, no podíamos alumbrarla. Teníamos que caminar a la luz de las palabras de lo que otros decían que la escritura, que Dios dijo, pero no sabíamos. Y cuando se va la luz, hermano, es cuando entra la oscuridad. Y allí empezaron la época más triste, más tremenda de la historia del hombre, donde la cultura se fue marchitando. La humanidad se fue marchitando, todo se fue apagando. Que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Porque yo quiero decirle en esta mañana de que ese pensamiento, de que esa realidad de aquellos 1000 años, todavía en muchos corazones sigue la misma oscuridad. Esta es la lámpara, iglesia, amén. No hay otra palabra, no hay otro autor, no hay otro libro que pueda alumbrar, que pueda traer luz a nuestra vida. Y cuando vemos lo que pasó en la era medieval, cuando la palabra no estuvo ausente, no era que Dios se había apartado, no era que Dios se había enojado y dijo, bueno, los dejo. Para los que leemos la Biblia, sabemos que cuando Dios hace juicio sobre su pueblo y cuando Jerusalén cae, una de las cosas que podemos ver es que Dios retira su presencia del templo. Dios se va del templo. Por eso el ejército de Nabucodonosor puede entrar y destruir y llevarse los utensilios. Dios ya no estaba allí. Y por eso, mientras eso estaba sucediendo en Jerusalén, otro hombre de Dios llamado Ezequiel, que estaba en Babilonia, tiene una visión. ¿Y qué es lo que ve? Ve una visión tremenda. Ve los querubines. Ve la gloria de Dios. Ve al Señor sentado sobre el trono. Quizás para nosotros no signifique mucho, para ellos sí, porque ellos pensaban de que Dios solamente habitaba en el templo de Jerusalén. Pero Dios le estaba diciendo, yo habito en todos lados. Ustedes están en Babilonia por mi voluntad y yo estoy aquí con ustedes. Y a su nombre. Que el Señor nos ayude, iglesia. Amén. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿Estará iluminado? ¿Estará la presencia de Dios en nuestra vida? Me gusta mucho el texto que leyó nuestra hermana, amén. ¿Cuántos necesitamos quebrarnos como ese vaso de alabastro? Porque si no nos quebramos, el perfume no sale. Quebrarnos en la presencia de Dios, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos 1000 años de oscuridad, como quiero decirle que Dios siempre tiene la última palabra, que Dios nunca pierde el control. En aquellos tiempos, Dios empezó
a levantar a algunos hombres. Uno de ellos fue John Hus. John Hus fue un pre-reformador. Y John Hus decía, esto es una injusticia lo que estamos viviendo. ¿Saben lo que hacía? John Hus era un artista. Él hacía pinturas. Y él en su capilla, él hizo una pintura del Cristo crucificado, golpeado, sangrante, con su corona de espinas, por un lado, y por otro lado, la figura del Papa. El Papa gordo, con unas vestiduras resplandecientes, lujosas, con una corona de oro. Entonces la gente se empezó a dar cuenta. Dijeron, pero el Cristo de la Biblia no armoniza mucho con este hombre que dice que es el representante de Dios. ¿Se da cuenta? Y John Hus hacía pinturas y escribía sermones. Y claro, el clérigo dijo, no, vamos a hablar con este muchacho. Y tuvieron una conversación para reconvenirlo. Mirá, no te emociones mucho haciendo pinturas. Pero John Hus era un fuego que sentía en su corazón y él seguía. Y entonces le dijeron, mirá, vas a tener que comparecer porque, bueno, vamos a tener que tener una conversación, ¿no? ¿A cuántos alguna vez le han dicho, vení, mi amor, no me vas a pegar, vení para acá, no te va a pasar nada? ¿A cuántos le dijeron no te va a pasar nada? Y siempre con una mano atrás, ¿quién vaya a saber por qué? La mamá, ¿no? Vení, corazón, que no te va... Bueno, algo así le dijeron a John Hus. Vení que vamos a hablar, no te va a pasar nada. ¿Cómo terminó John Hus? En la hoguera. Ese era no. Bueno. John Hus, cuando en sus últimas palabras dijo, hoy están quemando un ganso, pero se va a levantar un hombre, se va a levantar un cisne, a quien no van a poder quemar. Y estaba hablando de Martín Lutero. ¿Me voy siguiendo la historia? La historia es importante. ¿Por qué es importante? Porque los hombres que olvidan su historia están condenados a repetirlas. Y por eso a muchas chicas y a muchos varones les pasa lo que les pasa. Porque tienen una mala historia, una mala experiencia y después se olvidan. Y van y vuelven a repetir historia y vuelven a repetir. Esto es para todos, hermanos, para mí, para los que están allí del otro lado de la cámara. Cuando no tenemos en cuenta las historias, las olvidamos, las seguimos repitiendo. Que el Señor nos ayude, amén. Bueno, teniendo en cuenta esto de por qué el oscurantismo, yo quiero decirle que llegamos a ese siglo XV, XVI. Y a ver si usted puede activar un poco la imaginación. Pero cuando usted entraba en una iglesia, ¿qué es lo que ocupaba el centro de la iglesia? Un altar. ¿Qué pasaba en ese altar? ¿Y qué pasa hasta el día de hoy? Se hace un sacrificio. El ministro en ese altar hace un sacrificio en cada reunión. ¿Y a quién se sacrifica? ¿A quién se sacrifica? Al Señor Jesucristo. Porque ellos cada vez que presentan la Eucaristía están sacrificando al Señor Jesucristo nuevamente. Ellos tienen lo que se conoce como la doctrina de la transubstanciación, donde la hostia, que no es pan, se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre.
Pero entonces aparecen los reformadores, porque los reformadores empezaron a estudiar las Escrituras y dijeron, esto no cuadra. Y ellos ya sabían de todos los antecedentes, de todos aquellos que quisieron modificar. ¿Cómo terminaron? Muertos en la hoguera por herejes. Pero era el Espíritu Santo que los estaba empujando. Era Dios que los estaba empujando. Y entonces yo no me acuerdo bien si es el 31 de octubre de 1517, Lutero tiene la caradurez, la osadía de clavar en su capilla, en la puerta, 95 tesis. ¿Qué sucedió? Sacaron el altar y pusieron un púlpito. No había más altar, ahora hay un púlpito. ¿Y qué simboliza ese púlpito? Ese púlpito se convirtió, iglesia, en el trono de la palabra de Dios. Y esta palabra, que es una lámpara, empezó a alumbrar nuevamente a la humanidad. Y se empezó a terminar el oscurantismo. Y aunque muchos se levantaron, aunque muchos hicieron la guerra, aunque hubo mucha sangre, porque que hoy estemos aquí, iglesia, que hoy estemos aquí, no haciendo un sacrificio, sino estando ante su palabra, eso costó sangre. Hermanos, si no hubiera sucedido esa reforma, hoy estaríamos mirando un muñeco y hablándole. Pero sin embargo, la exposición de su palabra nos hizo entender de que nuestro único mediador es el Señor Jesucristo. Y que en esta mañana cualquiera de los que están aquí y cualquiera de los que están allí puede entrar en la presencia de Dios y hablar con Dios directamente. Qué bendición, iglesia. Gracias. Y aquí yo quiero que veamos algunas cualidades o atributos de esta palabra maravillosa que el Señor ha hablado. De que por qué del siglo XV para atrás la gente vivió tan miserablemente. ¿Y por qué del siglo XV al XVI para aquí todo cambió? De pronto empezó a florecer la cultura, empezó a florecer la ciencia, empezó a florecer la comunidad, la sociedad. Todo empezó a cambiar, todo fue afectado, iglesia. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra de Dios empezó a iluminar las vidas, empezó a iluminar los corazones. Y fue un tiempo de cambio. Y aquí quiero hacer una ventana, y valga la redundancia para hablar de otra ventana, que es la ventana 1040. ¿Cuántos saben lo que es la ventana 1040? La ventana 1040 está hablando de un meridiano y un paralelo, el cual hace esta ventana, que es la zona más oscura del planeta. ¿En qué sentido? En el sentido en que la palabra de Dios, al igual que en aquellos 1000 años de oscurantismo, es prohibida. Es un lugar donde los misioneros son martirizados, asesinados. Nuestros hermanos van a predicar y tienen que hacerlo en secreto, donde la gente no tiene acceso a las Escrituras. Y es más, hay gente que ni siquiera sabe que Jesús existe. Es más, ni siquiera han escuchado jamás el nombre de Jesús. Y esa gente vive en la máxima pobreza, en la máxima indigencia. Así el Islam, Mahoma y todo,
Todas esas religiones han hecho allí un nido de víboras, un trono del diablo hay ahí. Pero estamos orando, hermano, ¿ven? Estamos orando, como decía nuestra hermana Silvia, no estamos orando y estamos colaborando con la obra misionera. Que Dios siga levantando hombres y mujeres valientes. Allí sí, a partir de aquel siglo, se empezó a acabar la oscuridad. Y la historia empezó a cambiar. Y todo lo que le estoy comentando, yo le diría algo. Cuando llegue a su casa, vea esta predicación. Y en cada nombre, en cada detalle, ponga pausa y empiece a buscar. No se quede con lo que yo le digo. O no se quede con lo que la iglesia evangélica le diga. No, investigue. A ver si es así. A ver por qué tanto oscurantismo. Todo lo que pasó. De decirle a una persona, a ver, usted, Nito, que tiene un familiar en el más allá, que la está pasando, como no daba la medida, fue el purgatorio. Y en el purgatorio, mamita querida, ¿no? Pero si usted se anima, si usted verdaderamente ama a esa persona, vamos a darle una indulgencia. Y para los que no están enterados, las indulgencias están hasta el día de hoy. Eso no se terminó. Eso sigue. Y él decía el señor dice, cuando usted ponga la moneda, apenas la moneda toque el fondo de la bolsa, su familiar, que está allí sufriendo, porque el purgatorio es purgar, es pagar. Dice, automáticamente va a salir del purgatorio y va a ir al cielo. Que el Señor nos ayude, hermano, ¿ven? Damos gracias porque el Señor pagó por mí toda la deuda, no un poquito, no una parte, no, toda la deuda que yo tenía con Dios, el Padre, Jesús la pagó por mí. Por eso hay un antiguo himno que cantábamos, yo me acuerdo que Jesús por mí pagó mi gran deuda, ya no somos deudores, Él canceló la deuda. Y así se empezó a predicar. Y las familias fueron iluminadas. Quiero que me acompañe a uno de los salmos. El Salmo 107, ¿no? Allí está el texto preferido del pastor. ¿Cuántos lo conocen? O uno de los textos preferidos del pastor Martín, que seguramente nos está mirando, ¿no? Y seguramente ya lo debe estar leyendo porque, bueno, o lo debe saber de memoria. Pero quiero que leamos el versículo 4. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor. Y el Señor les respondió, iglesia, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a una ciudad habitable y alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Cuántos están hambrientos de Él? Iglesia, hasta que yo no tuve la luz de esta palabra, yo estoy hablando por mí. Yo oraba a un muñeco, yo oraba a una figurita. Yo no sabía que podía hablar con Dios.
ir a Él. Pero cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, y mi vida hambrienta, sedienta, maltrecha, afligida, destruida, cuando aprendí a orar, cuando aprendí a hablar con Dios, llegó la respuesta del cielo. Porque el Dios que tenemos no es un Dios que tiene oídos y no escucha. No es un Dios que tiene ojos y no ve. No es un Dios que tiene boca y no habla, no. Este Dios escucha, iglesia. Y Dios escuchó mi oración. Y Dios escucha tu oración en esta mañana. Quizás te está tocando un tiempo de aflicción. Quizás te está tocando un tiempo de oscuridad, de tormenta. Pero el Dios que escucha en esta mañana está en este lugar. Y usted puede hablar con Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta lámpara está alumbrando nuestra vida. Está alumbrando mi vida. Dice que algunos moraban en el versículo 10, en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. ¿Por qué? Porque andaban en el deseo de su corazón. Eran rebeldes. Y así era Ángel Morales. Andando en el deseo de mi corazón. Andando en el deseo de mis fantasías, de mis locuras. Que quería ser millonario, que quería ser famoso, que quería esto, aquello, lo otro. Hasta que un día la luz de su palabra me iluminó. La luz llegó a mi vida. La luz entró en mi oscuridad. Versículo 12 dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, y cayeron, y no hubo quien los levantase. Y aquí está hablando del hombre que no está con Dios, del hombre que está caminando solo, del hombre que ha puesto a Dios sobre sus espaldas, del hombre al cual la luz de Cristo todavía no lo ha iluminado, que camina en sus pensamientos. Cuando cae, no tiene quien lo levante. No hay ayuda, no hay solución, no hay salida. Pero de pronto aparece la palabra de Dios para iluminarnos. De pronto aparece la palabra de Dios para alimentarnos. De pronto aparece la palabra de Dios para sanarnos. Y cuando eso sucede, cuando nuestros ojos espirituales empiezan a abrir y empezamos a ver algo que antes no veíamos, que antes no conocíamos. Versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró. ¿Cuántos fueron liberados? ¿Sabe que todo hombre, que todo creyente, toda persona que ha sido liberada, el distintivo de esa persona es lo que dice este salmo: canten los redimidos del Señor, los que han redimido del poder del enemigo. Canten los redimidos del Señor. Y anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. ¿Cómo sabe este hermano? Se lo sabe de memoria. No, es una alabanza. Los músicos tenemos esa ventaja a veces, ¿no? De que tenemos muchas alabanzas, gracias a Dios, bíblicas. Qué bueno cantar canciones bíblicas, ¿no? Porque uno se va después más fácil memorizando los textos bíblicos, de tanto cantarlos. Por eso cuando a veces cantamos canciones no muy bíblicas, después estamos creyendo en otra cosa. ¿Por qué? Porque aprendemos más rápido la canción que el texto bíblico. Y a su nombre. ¿A cuánto les pasa? No, yo gran parte de la Biblia la aprendí cantando. Y creo que a todos los músicos nos ha pasado lo mismo. Más que estudiando. Después, obviamente, Dios nos lleva a que podamos sumergirnos en las Escrituras.
Y ahora una pregunta. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿O solamente cuando nos reunimos ocasionalmente un martes, un sábado, un domingo, según la lees en ese momento? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? Hay una frase que el pastor, escritor y conferencista John Piper, él dice algo así, ¿no? Si cuando estás leyendo las Escrituras no pasa nada en tu corazón, no te está conmoviendo, no te está quebrantando, esa es la idea, es porque no la estás leyendo. Hermanos, en cada materia bíblica, en cada trabajo práctico que tenemos que hacer con las Escrituras, pero muchas veces tengo que dejar de escribir porque Dios quebranta mi vida. A veces para animarme, a veces para afirmarme y a veces para decirme, no me gusta esto de vos. Porque hay gente que dice, no, Dios me habla, pero... ¿Y qué te dijo? No, que Dios me va a bendecir, de que Dios me va a hacer esto, aquello, que hay un propósito, que hay algo grande de Dios que viene para mi vida. Ah, buenísimo. ¿Y de lo otro no te habló? Y a su nombre. Me habló del problema que tiene Nito y que tiene acá. Ah, pero de tu problema no te habla. Siempre te habla del problema de los demás. No, el Señor nos dio un mensaje para la iglesia, hermano, porque la iglesia... No, primero nos tiene que hablar a nosotros, iglesia. Por eso, si no te estás quebrantando, si no te estás conmoviendo es porque no la estás leyendo bien. Yo quiero decirle algo que usted ya sabe, que cuando Isaías, en el año en que murió el rey Usías, entró al templo, quizás ¿cuántas veces ha ido al templo? ¿Cuántas veces? Un montón. Pero ese día tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tuvo ese encuentro dijo, me muero. Ezequiel lo mismo. Cuando vio la gloria de Dios dijo, chao. Daniel lo mismo. Daniel cuando estuvo, que era contemporáneo de Ezequiel, pero él estaba en la corte. Cuando él empezó a orar, a buscar a Dios, de pronto se manifestó la gloria de Dios y dice que cayó como muerto. Dice que el ángel fue, lo tocó y lo fortaleció. Hermano, no podemos decirle que estamos hablando con Dios y nuestra vida no cambia, nuestro corazón no cambia, nuestros pensamientos no cambian. Si yo estoy teniendo un encuentro con Dios, la Biblia dice que las cosas viejas, chao. ¿Y por qué? Porque Dios no viene a poner un remiendo en tu vida y en mi vida. Dios no viene a poner un parche así para solucionarte un problema ocasional o temporal. No, Dios viene para hacernos una nueva criatura. Por eso Jesús le dijo a sus contemporáneos que Dios no va a poner ¿el qué? El vino nuevo en odres viejos. Todo lo que teníamos antes de conocer la Escritura, hermano, hay que desecharlo. ¿Qué significa desechar? Significa que lo pongo en esas bolsitas negras al tacho de basura. No sirve más. Todo lo que yo sabía, todo lo que yo entendía, todo eso lo tengo que tirar. ¿Qué significa? Que tengo que desvestirme de todos esos pensamientos que tenía. Por eso Pablo dice que todo eso que él tenía lo tuvo por basura. Yo ya no puedo andar en esta vida nueva con pensamientos viejos. Y a su nombre. Que el Señor me ayude a mí primeramente porque yo soy el más necesitado de todos, ustedes no sé. Pero yo soy el más desesperado. Alguien me dice, Ángel, ¿cómo andás?
mejor que Dios. ¿Cómo pues? No, no, mejor que Dios haga algo en mi vida porque me muero en cualquier momento. Necesito un milagro. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuántos necesitan un milagro? Todos lo necesitamos, iglesia, amén. Lo que pasa es que a veces como andamos medio corto de vista, no vemos los peligros en los que estamos muchas veces. No nos damos cuenta. Avancemos un poquito más. Porque este Dios maravilloso dice en el versículo 35, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales, y allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Y así estaba mi vida, iglesia, un desierto. Pero encontrarme con la palabra, encontrarme con Cristo, Él convierte el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Hay esperanza, iglesia. Hay esperanza. Un hombre, una mujer parado sobre la palabra de Dios es un hombre con esperanza. Dice la Biblia que en aquellos días en que Israel fue llevado, en aquellos días en que la gloria de Dios se fue del templo, en aquellos días en que Ezequiel ve las visiones, ve la visión del templo, la de las ollas varias, dice de pronto le da una visión muy particular y le hace una pregunta. Dios le hace una pregunta al profeta. Ezequiel capítulo 37. Dice, mirá, y con algo así no lo estoy apuntando a ustedes, estoy apuntando a la distancia. Le dice, mirá este valle que está lleno de huesos. ¿Qué irá a pasar con estos huesos? Y el profeta, ¿qué le dice el profeta? ¿Se acuerdan? ¿Sabe que si me preguntaban a mí, capaz que yo me ponía a opinar, No, pero el profeta no opinó nada, dijo, tú lo sabes, mi Señor. Antiguamente cantábamos esa alabanza, Jehová preguntó al profeta si estos huesos vivirán. Y el profeta contestó, tú lo sabes, mi Señor. Por así decía, Jehová preguntó al profeta si hasta el fin le seguiré. Le seguirás. Tú lo sabes, mi Señor. Amén. Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. Y Dios se le revela. Pero quiero que me acompañe al versículo 11. Porque si bien esta visión en particular estaba hablando del pueblo de Israel que había sido sacado, había perdido su identidad porque ellos miraban a su pueblo, miraban a su patria y no existía nada, ni el templo, nada. Todo fue destruido, todo fue arrasado. ¿Por causa de qué? Por causa de la idolatría, por causa de los ídolos. Y en la mitad del versículo, ellos decían, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso es lo que ellos decían. Pero Dios dijo, profetiza, verso 12, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y termina rematando, y pondré mi espíritu sobre
de vosotros. Primeramente estaba hablando de Israel, pero por extensión le está hablando a todo hombre, a toda mujer. ¿Y cuántas personas sienten que su vida se está secando? ¿Cuántas personas en este tiempo, aún dentro de las congregaciones, sienten que su vida está destruida? ¿Cuántas personas, aún de aquellos que nos están mirando, sienten que para su vida ya no hay esperanza? Por aquí, una vez más, aparece la palabra de Dios, porque Dios le dice al profeta: di y diles. Aparece la palabra de Dios, aparece la luz que alumbra a todo hombre, y le dice: he aquí yo abro vuestro sepulcro. El que te levanta, iglesia, el que te restaura, el que te renueva, el que te rejuvenece, en esta mañana está en este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que levanta al hombre del pozo, del lodo cenagoso. El salmista decía en el Salmo 40: pacientemente esperé en Jehová. ¿Qué es lo que estaba esperando? Que Dios le hable, que Dios le dé una palabra. Señor, hablame. Esto es como en el matrimonio, ¿vio? Cuando el esposo no le habla a la esposa o la esposa no le habla al esposo, chao. Ya estamos en el horno como el pan casero. O como le decía el otro día, está ahí en el espiedo, ¿no? Va girando y lo va cocinando al otro, pobrecito. Y a su nombre. Pero qué lindo, ¿no? Porque el salmista empieza: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí. Y él estaba pasando una situación como podés estar pasando vos en esta mañana. O como puede estar pasando alguien de aquel lado. Una situación tremenda. Él no tenía manera de salir. No había una forma de escaparse. No podía. Pero dentro de todo ese panorama que el salmista, el Salmo 40, para el que lo quiera leer, en el último versículo, que creo que es el 17, ¿alguien lo tiene? Salmo 40, 17, ¿puede ser? ¿Es el último versículo? A ver, por favor, ¿quién lo lee? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gloria a Dios. Gloria a Dios de que hay alguien que está pensando en nuestra vida, iglesia. ¿Ven? Muchas veces decimos: nadie se preocupa por mí, no, a nadie le intereso. No, mentira del diablo. Dios está pensando en tu vida, no importa el problema en que estés metido. No importa en el pozo que estés atrapado. Dios está pensando en ti. Y Dios te va a sacar. Así como sacó al salmista, así como lo levantó. ¿Pero cómo? Dios va a enviar su palabra. ¿Y por qué tiene que enviar su palabra? Para aquellos que están perdidos en los pozos de esta vida. Porque a Dios le plació salvar al hombre, a la mujer, por medio de la predicación de su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cuando mi vida estaba en un pozo, cuando mi vida estaba en un desierto, cuando mi vida estaba en angustia, en agonía, Dios envió su palabra por medio de aquel hombre, a quien yo no lo podía ver ni en la sopa. No voy a descubrir la pólvora, pero cuando una persona te predica y te habla la palabra, lo más probable es de que esa persona no la puedas ver ni en la sopa. No, me va a abrir la Biblia. Yo que ando buscando una esperanza, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Bueno, qué sé yo, hablar con Ariel. No, con Ariel no, me va a abrir la Biblia, hermano. Encima le gusta, siempre habla en los profetas, no, parece que, no sé, se le gastó el Nuevo Testamento.
Palabra de Dios, perdón. Palabra de Dios. Pero es necesario, iglesia, siempre la palabra de Dios va a ser atacada. Por eso cuando Adán y Eva estaban allí en el paraíso, cuando apareció el personaje de los personajes y le dijo, ¿con qué Dios te dijo eso? No, no es tan así, Vení que yo te voy a explicar la historia. Y ahí fuimos. Ahí desbarrancamos, ahí nos fuimos a la banquina. La Biblia dice que en el tiempo de Jeremías, Joacín, como no se bancaba lo que Dios hablaba a través de Jeremías, dice que quemó parte de la escritura. ¿Cuántos sabían? La historia dice, y la historia es objetiva, no tiene color político. La historia es la historia. La historia dice que cuando Juan el Bautista le hablaba la palabra de Dios a Herodes, le cortaron la cabeza. Pero la pregunta es, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres? Alguien muy filosóficamente dijo, si agradamos a Dios, ya no importa a quién le agrademos. No importa lo que los demás digan. Lo importante es agradarle a Él. Y a Dios se le agrada únicamente cuando somos fieles a su palabra. Que el Señor nos ayude, amén. Quiero para ir viendo algún texto más de por qué esta palabra es tan importante. Acompáñenme al Evangelio de Mateo. Porque si yo tengo un mensaje de parte de Dios, no puedo estar diciendo fulanito, menganito. Mateo capítulo 2, a ver, versículo 23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Vamos al capítulo 4, versículo 14. Lo leemos del 13. Dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por la palabra. Vamos al capítulo 12, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Iglesia, hasta el mismo Jesús, Él no vino con un mensaje propio, Él no vino con una nueva revelación. No, Él dijo, esto es para que se cumpla la palabra, esto otro es para que se cumpla la palabra, esto otro es para que se cumpla la palabra. Qué importante que la lámpara de Dios, su palabra, alumbre nuestras vidas y podamos actuar en consecuencia. Porque aquel que no está actuando en consecuencia, bueno, no te está alumbrando nada. Estás en tinieblas todavía. Por eso seguís con las viejas ideas, con los viejos pensamientos. Hay un texto más aquí que podemos ver, 21:4, a ver. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y está hablando de Zacarías en esta oportunidad. Y podríamos seguir mucho más, 8:17. Volvemos un poquito para atrás o ya lo leímos.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Por qué pasa lo que pasa? Para que se cumpla la Escritura. Todo lo que sucede es para que se cumpla la Escritura. Y aquí hay un texto que quiero que, para ir concluyendo, ¿no? Porque hay mucho más para decir. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, uno de los capítulos de contra largo. Juan capítulo 6, un segundito. Cuando Jesús le habla la palabra, la gente sintió lo mismo que sienten muchas personas en este tiempo. Porque el predicador dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, lo que era antes, hace 500, 1000, 2000 años, la gente sigue actuando más o menos de la misma manera. Y dice que cuando ellos se encontraron con la palabra, habla todo este capítulo, se enojaron. Se enojaron. Cuando el Señor le dijo: sí, yo te bendigo, yo te multiplico, yo abrazo, yo levanto, yo restauro, pero te tenés que convertir, tenés que renunciar al mundo, tenés que abandonar la práctica del pecado. Ah, no. Ahí sonamos. ¿Y qué pasó? Dice que eran miles los que le seguían. No le gustó la palabra. No se fue uno, se fueron miles. Y los discípulos le dijeron, está ahí en el texto, me parece que se te fue la mano, ¿eh? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Se quieren ir con aquellos muchachos también? Pueden irse, ¿eh? Leamos el versículo 68. El versículo anterior es donde dice: y dijo Jesús a los 12, esperanza. Por aquí, una vez más, aparece la palabra de Dios, porque Dios le dice al profeta: di y diles. Aparece la palabra de Dios, aparece la luz que alumbra a todo hombre, y le dice: he aquí yo abro vuestro sepulcro. El que te levante, iglesia. Muchas veces la palabra viene a quebrantar nuestras vidas. Cuando leemos el libro de Jeremías, Jeremías fue el último profeta en Judá. Como le comenté la última vez, de que Nabucodonosor dijo: a Jeremías no se lo toca, porque Jeremías fue el profeta que habló de mí. Yo soy el instrumento de Dios, dijo Nabucodonosor, para castigar a este pueblo desobediente. Y a Jeremías se le da libertad que quede con un remanente allí en Judá. Y él Nabucodonosor deja a un gobernador que se llamaba Gedalías. Y allí estaban con Jeremías. Pero había otro personaje, que no recuerdo bien el nombre, creo que era Ismael, y si no después lo voy a corregir en el grupo. Dice de que él era anti, acá no estaba de acuerdo para nada con lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo? Bueno, el hermano Ángel Solo, ustedes... Gracias, Señor, por estar en esta congregación de querubines y serafines. Hermano, yo le quiero contar algo. Cuando yo era nuevo empezamos a hacer campaña y sucedió algo que yo no entendía, que yo no pude asimilar. Porque cuando somos nuevos a veces hay cuestiones
de que como somos criaturas no entendemos. Y yo me acuerdo esa noche, yo me iba a la casa del pastor, el Señor me había sacado el hábito del cigarrillo. Ya pasé por un kiosco, me compré un atado de cigarrillos, ya prendí uno y ya me iba dando manija por el camino. ¿Cuánto se da manija? Yo cuando hay alguna, no me digan de que no están viviendo alguna situación, eso no existe. Y yo cuando pasa una situación usted se va y se va como con... La situación es como un chicle, ¿viste? Usted no la puede tragar. Y mastica, y mastica. Y ya llega un momento que ni sabor, pero sigue masticando. Y así Iván Ángel Morales, unos meses de convertido, un año de convertido. Y yo, ¿me van a escuchar? Este pastor me va a escuchar. Pero le voy a cantar las 40 y... Si me he visto no me acuerdo, ¿eh? Yo sé que eso me pasó a mí solo, por eso les cuento, para que conozcan algo de la vida cristiana. Y yo iba, y cuando esto sucedió en la ciudad de Guernica, yo vivía cerca de las vías, el pastor vivía como a 15 cuadras, en la calle 102 y 121 de La Yaya, de la ciudad de Guernica. Y yo vivía del otro lado en San Pablo, por si alguno está viendo, ¿no? De un lado era San Pablo, del otro lado. Iba caminando, eran como 20 cuadras, y cuando iba a mitad de camino, escuché una voz en mi corazón, porque Dios habla al corazón. ¿Qué haces con eso en la mano? Y miré, solté el cigarrillo, me dice, si yo te limpié, ¿qué haces con eso? Y a medida que iba pasando y que me iba acercando a la casa del pastor, mi corazón se iba quebrantando cada vez más. Y lo único que pude hacer fue llorar, iglesia. Y decirle, pastor, me pasa esto. Las crisis van a estar siempre. Pero qué importante es cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a su palabra. Y le podemos decir, Señor, estoy fallado por todos lados. Tengo agujeros por todos lados. Estoy como esa vasija que dice Jeremías, desastre. Pero acá estoy, Señor. Hoy puedes hacer una vasija nueva con mi vida. Porque estamos en las manos del alfarero, ¿amén? Amén. Bueno, pero volvamos a la historia que le estaba contando para ir concluyendo. Dice que esta persona estaba enojada con lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué es lo que hace? Va y asesina a Gedalías. ¿Para qué? Ahora mando yo. Yo sé que esto me pasa a mí nomás, ¿no? Acá no le pasa a nadie, ¿no? De querer ponerse, de querer estar. Aunque últimamente, desde que conocí al Señor, ya digo, no, ahí está el hermano Ariel, si hay que poner a alguien, ahí está Ariel. Dejame con la guitarrita. Ismael dice que habla con Jeremías. Y le dice, ¿por qué no orás a tu Dios? Porque ya vieron cómo estaba, ya no era nuestro Dios. ¿Por qué no orás a tu Dios para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dice, Jeremías durante años le estuvo diciendo lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Era entregarse a Nabucodonosor y ser dejado que lo lleven a Babilonia. Eso es lo que tenían que hacer. Toda su vida predicó lo mismo. Porque Dios no cambia, hermano, ¿ven? Dios tiene un propósito y dice, vamos a hacer esto. Y dice que Jeremías va ahora, Señor, ahí está. Y cuando Jeremías vuelve, dice, ya Dios me dio el mensaje. Aleluya, gloria a Dios, hermano Jeremías. ¿Cuál es la palabra profética para esta mañana de mayo? Hay que ir a Babilonia. El mismo mensaje. ¿Y saben lo que dijeron? Este es un traidor. Este es un pro-babilónico. Este está con la contra. Este juega para el otro equipo. Obvio, no le hicieron caso. Dijeron, no, nos vamos a Egipto, nos vamos al mundo. Pero no nos vamos solos. Vos te venís con nosotros también, desorejado, vamos. Y se lo llevaron a Jeremías. O sea, hay gente que es así.
que está diciendo, Señor, hablame, Señor, alumbrame con tu palabra, y cuando Dios viene y te alumbra, no me gusta. Esto no, Señor. Y muchas veces, al igual que yo, muchas veces decimos, bueno, hoy es el último día. Hoy voy y se acabó todo. Que explote lo que tenga que explotar, acá me van a ir. Eso me pasa a mí, yo sé que usted yo sé que usted... A veces los hermanos me cuentan, veo que hay gente que viene a limpiar acá, no es que la silla se limpia. Dice, che, hay que comprar más detergente porque queda ahí una laguna de aceite de la unción, ¿vio? En la silla. Pero Dios es bueno, iglesia, amén. Y si Dios fue bueno conmigo, que era un cachivache, ¿cómo no va a ser bueno con usted? Si Dios pudo ser alguien con un pibe de la calle, ¿cómo no va a hacer algo con usted? Así que hay muchos textos más, pero la hora avanza. Pero creo que se ha entendido, hermano, lo que en esta mañana el Señor nos quiere hablar. Que si la palabra de Dios no está en nuestra vida, estamos en oscuridad. Y si, habiendo sido iluminados, no permanecemos en esa palabra, al igual que aquel pueblo que fue sacado de Jerusalén y llevado a Babilonia, vas a sentir que tu vida se seca. Vas a sentir que muchas veces la palabra viene a quebrantar nuestra vida. Cuando leemos el libro de Jeremías fue el último profeta en Judá. Como le comenté la última vez, de que Nabucodonosor dijo, a Jeremías no se lo toca, porque Jeremías fue el profeta que habló de mí. Yo soy el instrumento de Dios, dijo Nabucodonosor, para castigar a este pueblo desobediente. Y a Jeremías se le da libertad que quede con un remanente allí en Judá. Y él Nabucodonosor deja a un gobernador que se llamaba Gedalías. Y allí estaban con Jeremías. Pero había otro personaje, que no recuerdo bien el nombre, creo que era Ismael. Y si no, después lo voy a corregir en el grupo. Dice de que él era anti, acá no estaba de acuerdo para nada con lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo? Bueno, el hermano Ángel Solo, ustedes, gracias Señor por estar en esta congregación de querubines y serafines. Hermano, yo les quiero contar algo. Cuando yo era nuevo empezamos a hacer campaña y sucedió algo que yo no entendía, que yo no pude asimilar. Porque cuando somos nuevos a veces hay cuestiones de que como somos criaturas no entendemos. Y yo me acuerdo esa noche, yo me iba a la casa del pastor, el Señor me había sacado el hábito del cigarrillo. Ya pasé por un kiosco, me compré un atado de cigarrillos, ya prendí uno y ya me iba dando manija por el camino. ¿Cuánto se da manija? ¿Vio cuando hay alguna? Sí, no me digan de que no están viviendo alguna situación. Eso no existe. Y vio cuando pasa una situación, usted se va y se va como con... La situación es como un chicle, ¿viste? Usted no la puede tragar. Y mastica, y mastica. Y ya llega un momento que ni sabor, pero sigue masticando. Y así va Ángel Morales, unos meses de convertido, un año de convertido. Y yo, ¿me van a escuchar? Este pastor me va a escuchar. Pero le voy a cantar las 40 y... Si me he visto no me acuerdo, ¿eh? Yo sé que eso me pasó a mí solo, por eso les cuento, para que conozcan algo de la vida cristiana. Y yo iba, y cuando esto sucedió en la ciudad de Guernica, yo vivía cerca de las vías, el pastor vivía como a 15 cuadras,
en la calle 102 y 121 de La Yaya, de la ciudad de Guernica. Y yo vivía del otro lado en San Pablo, por si alguno está viendo, ¿no? De un lado era San Pablo, del otro. Iba caminando, eran como 20 cuadras, y cuando iba a mitad de camino, escuché una voz en mi corazón, porque Dios habla al corazón. ¿Qué haces con eso en la mano? Y miré, solté el cigarrillo, me dice, si yo te limpié, ¿qué haces con eso? Y a medida que iba pasando, dije, me iba acercando a la casa del pastor, mi corazón se iba quebrantando cada vez más. Y lo único que pude hacer fue llorar, iglesia. Y decirle, pastor, me pasa esto. Las crisis van a estar siempre. ¿Qué salieron? ¿A qué fueron? Fueron a ver un hombre de Dios. Ese era Juan el Bautista. Y él dijo, más que un hombre de Dios. Porque de los que nacieron de mujer no hay mayor que Juan el Bautista. ¿Qué venimos a ver? Venimos a encontrarnos con su presencia. Venimos a encontrarnos con su palabra. Gloria a Dios, y es así, iglesia. Amén. Porque el dueño de esta palabra en esta mañana está en este lugar. Y es el que puede transformar nuestras vidas. Es el que puede en esta mañana hacer que nuestros huesos secos vuelvan a revivir. Es el que hace que todo aquello que está apagado en esta mañana puede volver a encenderse. Que nuestra vida marchita pueda florecer nuevamente. Eso lo hace el Señor.